Ejemplo 2. Obtenga la fuerza resultante de la siguiente suma de vectores. Siempre que realicemos una suma de vectores, estos serán proporcionados en coordenadas polares, es decir, tendrán un valor numérico, una unidad asociada y un ángulo de inclinación. Cada uno de estos vectores que se nos proporcionen tendrán esas condiciones. A continuación, lo que nosotros debemos hacer es calcular las coordenadas rectangulares de cada uno de ellos, aplicando las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Estas fórmulas son: para la componente x de la fuerza sería multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Para la componente y de la fuerza sería multiplicar el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Estas serán las fórmulas que utilizaremos para cada uno de estos vectores. Del lado izquierdo obtendremos la componente x y del lado derecho obtendremos la componente y de cada uno de ellos. Comenzaremos calculando la componente x de la fuerza 1. La fuerza 1 en la componente x será el valor de la fuerza, que sería 68, por el coseno del ángulo, que es 100 grados. Utilizamos la calculadora y tenemos 68 por el coseno de 100 grados menos 11.80. Por lo tanto, la fuerza 1 en la componente x es menos 11.80 unidades newtons. Hacemos lo mismo para la fuerza 2. La fuerza 2 en la componente x será la multiplicación de los 70 newtons por el coseno de 30 grados. Utilizamos la calculadora, sería 70 por coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 60.62. Por lo tanto, la fuerza 2 en x tiene un valor de 60.62 unidades newtons. Realizamos lo mismo para la fuerza 3 y tenemos que la componente x de la fuerza 3 sería 40 por el coseno de 320 grados. Utilizamos la calculadora, 40 por el coseno de 320 grados, y esto nos da un valor de 30.64. La componente en x de la fuerza 3 es 30.64 unidades newtons. Hasta aquí calculamos la componente x de cada uno de los vectores. Hacemos lo mismo para la componente y. La fuerza 1 en y sería 68 por el seno de 100 grados, y esto nos da un resultado de 66.96. Fuerza 1 en y, 66.96 unidades newtons. Lo mismo para la fuerza 2 en y. La fuerza 2 en y sería 70 por el seno de 30 grados. Y tenemos que la fuerza 2 en y tiene un valor de 35 unidades newtons. Hacemos lo mismo para la fuerza 3 en y. La fuerza 3 en y será 40 por el seno de 320 grados y esto nos da un valor de menos 25.71 unidades newtons. Ya que hemos llegado a este paso, ahora debemos sumar cada una de las fuerzas en x y cada una de las fuerzas en y. Es decir, lo que debo de hacer es calcular la suma de todas las fuerzas en x, que no es otra cosa más que la fuerza 1 en x más la fuerza 2 en x más la fuerza 3 en x. Sustituimos estos valores y tenemos que la fuerza 1 en x tiene un valor de menos 11.80. La fuerza 2 en x tiene un valor de 60.62. La fuerza 3 en x tiene un valor de 30.64. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en x sería igual a, nos apoyamos en la calculadora, menos 11.80 más 60.62 más 30.64. Y esto nos da un valor de 79.46. Es decir, la sumatoria de fuerzas en x tiene un valor de 79.46 unidades newtons. Este es el valor de la suma de todas las fuerzas en x. Ahora aplicamos lo mismo para la componente y. Es decir, la suma de fuerzas en y será igual a la fuerza 1 en y más la fuerza 2 en y más la fuerza 3 en y. Sustituimos estos valores y tenemos lo siguiente. Fuerza 1 en y, 66.96. Fuerza 2 en y, 35. Fuerza 3 en y, menos 25.71. Realizamos la suma, 66.96 más 35 menos 25.71. Y esto nos da un resultado de
76.25. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 76.25 unidades newtons. Es decir, nuestro vector resultante de la suma de estos vectores tiene coordenadas rectangulares, componente X 79.46, componente Y 76.25. Ahora lo que procede es graficar estas dos componentes en el plano cartesiano. Remarcamos la componente Y y la componente X. Ubicamos el 79.46 en la componente X positivo y el 76.25 de la componente Y positiva. A continuación trazamos la componente en X y la componente en Y. Posteriormente formamos un rectángulo con estas dos componentes y trazamos el vector resultante. A continuación debemos calcular la magnitud del vector resultante, que sería fuerza resultante, utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice la componente de la fuerza en X al cuadrado más la componente de la fuerza en Y al cuadrado. Esto se hace debido al triángulo rectángulo que se forma aquí, cuya base es 79.46, que es la componente en X, y la altura, que es 76.25, que es la componente Y. Sustituimos los valores y tenemos la componente de la fuerza en X es 79.46. La componente de la fuerza en Y, 76.25. Nos apoyamos en el uso de la calculadora. 79.46 al cuadrado más 76.25 al cuadrado. Y esto nos da que la magnitud del vector resultante tiene un valor de 110.12 unidades newtons. Esta es la magnitud de la flecha en color rojo. Ahora procedemos a calcular el ángulo de inclinación, como lo vimos en uno de los temas anteriores. Dado que me encuentro en el primer cuadrante, el ángulo completo será el mismo que obtendré utilizando la fórmula de la tangente inversa, es decir, θ será igual a tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y viene siendo la altura del triángulo. La sumatoria de fuerzas en X viene siendo la base del triángulo. Sustituimos y tenemos 76.25 entre 79.46. Nos apoyamos en la calculadora, Shift, tangente, y nos aparece tangente inversa, 76.25 entre 79.46. Y esto nos da un valor de 43.81 unidades grados. Por lo tanto, tenemos que la suma de los tres vectores anteriores da como resultado un vector resultante con magnitud de 110.12 newtons a un ángulo de inclinación de 43.81 grados, el cual se ubica en el primer cuadrante. Espero que este video te haya servido. Si fue así, suscríbete al canal y comparte.